Hay tanta gente en el mundo hoy que ha escuchado de Jesús o sobre el cristianismo o sobre la iglesia. Y una de las cosas que pienso que trae mayor grado de dolor a mi corazón es que, aunque hayan escuchado esas palabras, ellos realmente no entienden lo que se trata el cristianismo o no entienden verdaderamente quién es Jesús o lo que ha hecho. A veces la gente se encuentra navegando en internet o navegando por la televisión y se encuentran con televangelistas que están gritando, que están despotricando o haciendo todo tipo de cosas supuestamente en el poder de Dios o pidiendo dinero. Y eso trae gran dolor al verdadero corazón del cristianismo, pues es un gran dolor saber que hay personas que no conocen a Jesús. Y es un dolor mayor saber que muchas veces Jesús y el cristianismo están siendo distorsionados. Hay mucha gente que endurece su corazón a Jesucristo o al cristianismo por causa de este falso evangelio, pero esa no es la verdadera versión del cristianismo. En ocasiones quisiera tener un encuentro con cada una de esas personas para poderles explicar lo que realmente es el cristianismo y lo que realmente es el evangelio. Y si de alguna manera rechazan el mensaje, ¿estarían rechazando la verdad del evangelio? O si lo aceptan, ¿estarían aceptando la versión verdadera del evangelio? Pero, ¿qué es el cristianismo? Bueno, creo que la respuesta se encuentra en el mismo nombre, cristianismo, el cual tiene que ver con la persona de Cristo. Pero, ¿quién es Cristo? Bueno, la palabra Cristo viene de un término griego que representa la realidad de una idea hebrea, una promesa hebrea, y esa es la promesa de un Mesías, del ungido, del libertador. La Biblia comienza en el libro de Génesis cuando Dios crea al hombre y el mundo y todo era bueno. Pero después, tal vez más allá de nuestra comprensión, pero no menos cierto, entendemos que el pecado entró en este mundo rebelándose contra Dios, lo que nos llevó a una separación entre un Dios justo y amoroso y el hombre pecador y aborrecible. Y esta división entre Dios y el hombre lo llevó también a otra gran división entre la misma humanidad. Así que el mundo que ves hoy a tu alrededor es el resultado de la caída del hombre, es el resultado del pecado. No importa si fabricas algún tipo de ilusión política, no importa si abunda el materialismo en los hogares, nunca vamos a escapar de la realidad de nuestro pecado y de nuestra separación de Dios. Ahora, hay una gran pregunta en el cristianismo, la gran pregunta en las Escrituras, y es esta. Si Dios es santo y no puede tener nada que ver con el pecado, si Dios es justo y siempre debe ir en contra del pecado, ¿cómo entonces podríamos reconciliarnos con Dios? La Biblia enseña en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora puedes debatir mi terminología, pero no puedes ir en contra de esta verdad. Vemos la maldad de este mundo y si no lo crees, lo que te digo, simplemente ve las noticias, lee tu periódico, estudia algo de la historia humana y verás que la historia del ser humano es hacer cosas horribles hacia otros humanos. Están abandonados en pecados y ruinas. Naciones se levantan contra otras siendo destruidas, las personas siendo oprimidas. La violencia ocurre sin razón aparente. Es el resultado del pecado. ¿Cómo puede entonces un hombre pecador reconciliarse con un Dios justo, el cual demanda justicia y exige castigo? La respuesta se encuentra en la persona de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Dios es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que para lograr salvar al hombre, Dios haría algo milagrosamente asombroso, indescriptible e incomprensible. Él nos mostraría su amor y lo haría al hacer esto. En su justicia, Él condena nuestra maldad,
Pero en su amor, Dios se hace hombre y se encarna en la persona de Jesús de Nazaret y se hace una persona histórica. Dios interviene en la historia de la humanidad y este Jesús de Nazaret vivió la vida perfecta que tú y yo nunca podríamos vivir. Y luego, Él fue a la cruz. La mayoría de ustedes saben de la cruz romana. Probablemente hayas visto películas al respecto de cómo Jesús fue crucificado ahí, le pusieron la corona de espinas y todo fue hecho por nuestros pecados. Pero lo que es imposible demostrar, incluso con las mejores películas, es que se necesitó más que la muerte física de Jesús para pagar por nuestros pecados. En la cruz, nuestros pecados fueron cargados sobre de Él y luego todo el castigo del santo y justo Dios cayó sobre la cabeza de Dios el Hijo. Él sufrió el castigo en su totalidad y luego, justo antes de morir, exclamó: consumado es, lo que significa la deuda fue pagada. Teníamos una deuda con Dios por nuestro pecado y esa deuda fue pagada con el castigo eterno en Cristo. Pero en la cruz Dios mismo tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios que merecemos. Él pagó la deuda, Él nos apartó del pecado y al tercer día resucitó de entre los muertos y luego ascendió al cielo y Jesús, el Hijo de Dios, se sentó a la diestra de Dios. Y ahora la Biblia nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahora un verdadero cristiano es aquella persona que puede decir que va al cielo sin justicia propia. ¿Por qué? En otras religiones, ¿cómo se llega al cielo? Llegas al cielo siendo buena persona y ganándotelo. En el cristianismo no estás reconciliado con Dios por tu propia virtud o por tu propio mérito. Estás reconciliado con Dios por la virtud y el mérito de Cristo. Si muriéramos ahora mismo, yo tengo una gran seguridad de estar reconciliado y ser aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió en lugar de pecadores y pagó mi deuda. No confío en mis buenas obras, ni en mi iglesia, ni en mis deberes religiosos, solo en Cristo. Y dirás, no entiendo, he pecado tanto. Todos hemos pecado. Pero su muerte es más poderosa que cualquier pecado que pudiéramos haber cometido. Su muerte es suficiente para pagar por todos sus pecados. Tú podrías decir, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? La Biblia dice que no tienes que hacer alguna hazaña heroica como escalar hasta el cielo o para descender hasta el infierno. Solo tienes que creer y confiar en Jesucristo. Abandona toda esperanza en tus buenas obras, abandona toda esperanza en tu religiosidad y confía en la persona y obra de Cristo y en su nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de Dios para todos los pecadores.